Este sábado, en París, en Londres y en Ginebra, hubo manifestaciones en contra de la avanzada israelí sobre Gaza. Mucha gente pedía el fin de este ataque bélico y aún decían que en realidad debería de proveérsele a Hamás con más armamento para que la guerra fuera paralela, equitativa. Increíbles los comentarios de la gente. Vamos a hablar de la situación de la escalada de violencia en Medio Oriente con la académica Susana Mangana, profesora de la Universidad Católica de Uruguay. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas noches, Guillermo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Me pregunto esa diferencia que yo recién remarcaba entre Gaza hoy e Israel y comparado con no hace muchos años. La distancia tecnológica de dinero, de armamento, de contexto, de número de gente, de entrenamiento, de ejército entre Israel y Gaza es supremamente importante. ¿Qué reflexión, profesora, le cabe sobre esta disparidad? Bueno, evidentemente es una guerra asimétrica entre un gobierno, un Estado y un ejército muy bien equipado, muy bien entrenado, como tú apuntabas, y bien pertrechado, y un grupo de milicianos que son considerados terroristas tanto por países desarrollados dentro de la Unión Europea como Canadá, Japón o Estados Unidos, pero que claramente también son culpables de haber secuestrado la causa palestina y sobre todo de incitar a los ciudadanos de Gaza a resistir la ocupación y también la ofensiva israelí, algo que ellos mismos saben que no pueden hacer porque no tienen ni las armas ni el número de hombres suficiente para combatir a los soldados del ejército israelí, con lo cual hay que lamentar también esta provocación de Hamás, porque ellos sabían muy bien el resultado de esa provocación, que sería la escalada en las tensiones, en la violencia con el ejecutivo israelí y, por tanto, la ofensiva ya fuese por aire, pero también ahora por tierra. Y tenemos que lamentar más de 340, más de 350, creo yo que dijiste ya la cifra anteriormente con José Levi, de civiles, es decir, de palestinos muertos, entre ellos un altísimo número de mujeres y de niños, más de 75 niños fallecidos en 12 días de ofensiva. Claramente no ha habido contención en la respuesta del gobierno de Israel y del ejército, y por más que los asesores, los abogados que defienden la tesis de que el ejército israelí avisa primero antes de golpear en Gaza, esto no lo convierte en una ofensiva legal. Quiero decir, disparar contra civiles tendría que estar terminantemente prohibido y no se pueden seguir escudando en la idea de que jamás se escuda detrás de civiles y que por tanto son escudos humanos y son daños colaterales. Los 4 niños, Guillermo, que fallecieron mientras jugaban en la playa, difícilmente podemos entender que haya sido un error del ejército israelí o que se los tomara por sospechosos de pertenecer a Hamás. El antagonismo es evidente y es tristísimo de ver a los niveles extremos a los que se llega. A la vez, doctora, hay que evaluar, y quiero cerrar el tema de Medio Oriente con este punto, hay que evaluar el tema de las ramificaciones políticas más allá de los dos integrantes de este conflicto. Por ejemplo, en Estados Unidos, al presidente Barack Obama se lo cachetea de izquierda a derecha diciendo que le falta características de líder internacional como para intervenir en este caso y realmente estar al frente de una decisión para tomar una determinación y encaminar el mundo hacia donde debe ir. Me refiero con este punto en que el reflejo, el efecto dominó de esta situación se ve mucho más allá de la frontera, hacia miles de kilómetros de distancias del epicentro, ¿no? Por supuesto que sí, porque cuando ahora se declare una tregua finalmente, porque el ejército israelí no va a poder seguir bombardeando muchos más días a Gaza, porque entonces no quedarían supervivientes, no quedarían edificios, se están destruyendo escuelas, pero también cañerías, tuberías de agua que se mezclan con otras cañerías que llevan las aguas hervidas. Es decir, es un drama y una crisis humanitaria y tendrá que parar muy pronto. Pero quien va a salir fortalecido de esto son las dos alas extremistas, tanto los halcones del gobierno de derecha en Israel como también los extremistas de Hamás y otros simpatizantes de la idea de no aceptar la mera existencia del Estado de Israel, lo cual a estas alturas en el siglo XXI es una utopía.
Esto es un balón de oxígeno para Hamás, con lo cual, si tú recuerdas una entrevista anterior que me hiciste estando yo en Jerusalén, dije que realmente hay una tercera opción, no ya dos pueblos viviendo en un solo estado, no ya dos estados con dos territorios conviviendo uno al lado del otro, sino mantener el status quo. Esto le sirve a los radicales de la sociedad israelí tanto como a los radicales de la sociedad palestina. Pero los que sufren son los civiles, los ancianos, las mujeres, los niños palestinos que por estas horas viven con temor y que no saben si quedará su casa en pie cuando... Y doctora, estábamos dialogando sobre, hace un momento, bueno, en un monólogo hablaba yo, sobre cómo se soslaya, cómo se eclipsa con este tipo de situaciones, como también lo que estamos reportando a nivel internacional con el derribo del avión MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, cómo este tipo de circunstancia cubre otras noticias realmente significativas a nivel internacional. Y ya que usted estaba haciendo hincapié con respecto a los niños en Medio Oriente, en las repúblicas en el centro de África, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, también hay niños que realmente son víctimas de los milicianos, del trabajo forzado, niños que en realidad en nombre del radicalismo religioso o de cuestiones militares o políticas no tienen una oportunidad de tener una vida como se desarrolla para un niño común en cualquier otra parte del mundo. Tenemos en audio a la doctora Susana Mangana. En su viaje reciente a la República Democrática del Congo, haciendo hincapié en esto de los niños huérfanos, ¿qué reflexión, qué es lo que observó que la acompaña a diario en la mente? Bueno, realmente es un hecho trágico ver cómo un país tan grande, tan inmensamente rico, Guillermo, que tendría que ser uno de los países más ricos de la Tierra, sin embargo es 317 veces más pobre que el país más rico, que sigue siendo Noruega. Tienen un PBI per cápita de unos $105 y además el 50% de la población del Congo es menor de 18 años. Vi miles y miles de niños, muchos de ellos son huérfanos de padre y madre, abandonados. La escolaridad, es decir, la educación no es gratuita, hay que pagarle, por tanto son muy pocos los que pueden costearse estudios, apenas pueden ir unos años en primaria. Y vi también y visité no solo orfanatos, sino refugios de niñas violadas, porque no son mujeres, Guillermo, son niñas tan jovencitas de hasta 7, 9 y 10 años, a las cuales les hacen todo tipo de perrerías, porque realmente les tajan, les cortan los senos, quedan con infecciones varias, además de quedar traumatizadas, y muchas de ellas, como son violadas masivamente por varios hombres a la vez, muchas, quedan embarazadas y después son abandonadas por sus familiares porque en su vientre llevan la semilla del enemigo. Con lo cual vi un panorama muy dramático, pero por otra parte, gracias también a lo que son las misiones de paz, sobre todo me refiero a MONUSCO allí, la misión de Naciones Unidas para el Congo, y el trabajo de los cascos azules, por ejemplo, de Uruguay, que es el único país sudamericano allí presente, realmente vi la sonrisa de esos niños que con muy poquito quedan felices, con apenas unos balones, unas pelotas para jugar al fútbol. Y por tanto a mí lo que me animó es a pensar que desde la comunidad internacional y más aquellos que trabajamos en los medios no tenemos que dejar caer en el olvido a estos niños y sobre todo rescatar de la violencia, si se puede, a esas personas que son rehenes de las agendas de intereses varios que hay en África. La situación del Congo se replica hoy en República Centroafricana, Guillermo, pero también en Sudán del Sur. Y esto es porque hay una sobreexplotación de los recursos naturales. Las luchas, los conflictos en el Congo, por ejemplo, es por el acceso y el control de las minas. Allí tenemos oro, diamante, pero también cobalto, tenemos coltán y casiterita para fabricar las pantallas modernas de los móviles, por ejemplo, pero también tenemos tierras raras, tierras para el cultivo, que son sobre todo codiciadas por países como China o la propia India. Y esto no se dice alto y claro. Hay países desarrollados que explotan de manera legal, mediante multinacionales, esos minerales y esas minas, pero también los hay que están explotando de manera ilegal. Quiere decir que hay un comercio ilícito de diamantes, por ejemplo, y no se pagan beneficios, no se pagan regalías ni impuestos en el país de donde se extraen estas riquezas, y por tanto hay un tráfico hormiga que no permite que se desarrollen estos pueblos. Y esto es lo triste, que después las noticias como la guerra en Gaza o la violencia en Irak y en Siria realmente opacan y esconden estas tragedias en un continente inmensamente rico. Me imagino,
que se habrá llevado, doctora, mientras mostrábamos la foto, seguimos mostrando las fotos que usted sacó o que le sacaron a usted con los niños, con los cascos azules uruguayos de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Me imagino que se llevará también a un sentimiento interno en lo profundo del alma y del corazón pensando en estos niños y qué futuro tendrán en años venideros, debido a que no está, justamente como lo que estamos diciendo, no está en el ojo de la audiencia internacional. Por eso nosotros quisimos hacer hincapié para que por lo menos ahora la audiencia reflexiona y evidentemente de esa forma creamos conciencia de que hay mucho más sucediendo más allá de todo lo que se ve en la televisión o se observa en los medios. Gracias, profesora Susana Mangana. Vamos a retomar este tema en ediciones de Mirador Mundial en el futuro. Buenas noches. Guillermo, simplemente si me dejas decir muy cortito, me gustaría a toda Latinoamérica que nos mira decir que se puede cambiar algo. Yo voy a hacer una campaña de aquí a marzo para el próximo vuelo de rotación, una campaña de recogida de donaciones, así que quizás a través de la cuenta de Twitter puedan ponerse en contacto conmigo para colaborar. @Susana Mangana, académica de la Universidad Católica de Uruguay. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Gracias.